Bueno, chicas, arrancamos. ¿La pantalla se ve? Sí, sí, se ve, se ve. Ah, Sí, sí. gracias, gracias, Gisela. Te escuché perfecto, ¿eh? Te está dando bien. Bueno. Sí, se me corta igual. Oh, bien. Por eso prendo y apago el micrófono porque se me anda re mal internet. Bueno, vamos a ver si podés, Bueno, igual a efectos del práctico, si se te pierden mucho las clases, yo después te doy una mano, no te preocupes. Eh, Dale, dale. Porque es un bajón, viste, que no te ande. Bueno, entonces, a los efectos de recibo de sueldo, un pequeño repaso. ¿Qué nos importa? Los conceptos remunerativos y no remunerativos, porque teníamos una columna en la que poníamos remuneraciones, o remunerativo, algo así, porque puede ir variando, remunerativo, y otra la que poníamos no remunerativo, que sería esta, pero está vacía y no tiene el título, ¿sí? Esta sería la de no remunerativo, que no tiene nada. Rara vez vamos a tener algo no remunerativo porque depende mucho de las normas. Yo se los pondré, en ese caso les pondré. No hay mucha historia con el tema de lo remunerativo y no remunerativo, desde el punto de vista de que no hay mucha trampa, digamos. O sea, si hay algo no remunerativo, yo les voy a poner un adicional no remunerativo, porque se pone así. O sea, lo que ustedes tienen que saber es cómo se trata, pero no es que tienen que buscar entre los datos a ver si hay algo. O sea, por lo general, los no remunerativos son acuerdos, ¿sí? Que se hacen y después hay situaciones especiales que no vamos a ver nosotros, que tienen que ver con indemnizaciones, todas esas cuestiones, pero no, la complejidad del práctico no va a pasar por eso, ¿sí? Va a pasar que ustedes sepan que si hay un acuerdo no remunerativo, que no lo van a tener que buscar, sino que yo se los voy a decir, sepan cómo ubicarlo, sepan que tiene que ir en esta columna y que tiene que pasar derecho, ¿sí? Y también, o sea, no tiene que tener descuento. Y también que no se van a tomar en cuenta para calcular ni horas extra, ni ninguna de las cosas que se utiliza el sueldo para calcular. El SAC tampoco, ¿sí? SAC es aguinaldo, por las dudas. Cuando yo estoy acostumbrado a decirle SAC porque la carrera la hice todo el tiempo así. Entonces, pero es aguinaldo, ¿sí? Bueno, entonces, primera cuestión importante a efectos prácticos es la Filmina 7, esta, que dice concepto remunerativo y no remunerativo. Todo lo que estaba arriba era como teoría introductoria, ¿sí? Ah, bueno, estaba lo del salario mínimo vital y móvil, pero eso no importa. Bien, ¿qué otra cosa? Bueno, acá tenemos un ejemplo, pero es un ejemplo ajeno. Después vimos un ejemplo propio, digamos, la clase pasada, de cómo se calculaba un sueldo. Como para que vean en general cómo se utilizaba la planillita, porque en realidad esto, como les digo, ven acá tienen un incremento solidario, qué sé yo, que capaz que no está más vigente. Entonces, eso hay que tener cuidado porque es un recibo de febrero. Pero sí saber que está el tema de la categoría, que en función de la categoría, creo que el otro día les mostré también de FAESIS, ¿no? Las escalas, sí, estuvimos hablando de eso la clase pasada. Las escalas, bueno, les mostré que tenía escalas salariales. Bueno, díganmelo porque lo di en otra materia y no me acuerdo si se lo mostré a ustedes también o no. Me parece que sí. Era un Sí, me parece que lo archivo, mostraste. para mí sí, pero no quiero... Andrea, vos también estabas, ¿no? Porque ese mismo día les di una clase de otra materia a otros chicos y también les tenía que mostrar lo mismo, porque tenían que hacer algo laboral justo. Andrea, ¿vos te acordás? Ah, sí, ahí está. Sí, sí, lo vimos, me parece bien. Bueno, buenísimo. Entonces no lo voy a volver a mostrar porque para no perder tiempo. Bueno, pero era una planillita. Yo en los ejercicios prácticos les voy a decir cuál es el sueldo. Pero sí se las había mostrado para que ustedes lo tengan como para su práctica, digamos. Si alguna vez no lo tienen, está publicado. Lo busca en internet, FAESIS, escalas salariales, convenio de comercio, o ponen el número, que es 113,75 o 139,75. Bueno, ya se me van los números. Ya lo vamos a buscar. Porque si no ponen convenio empleado de comercio, que es el más conocido, así que lo van a encontrar enseguida. Y aparte Faesis es específicamente de empleado de comercio también, así que ya con eso les tiene que aparecer. Les aparecen las escalas vigentes porque van cambiando. Por ahí en una misma escala aparecen 3 meses, 4 meses, pero no aparece mucho más porque van cambiando. Cada 3 4 meses se tienen que reunir otra vez para ver cómo van a ajustar los sueldos. Porque como aumenta todo tanto, los sueldos, aunque no parezca, también aumentan. Entonces se van. Y ahí es cuando salen todas estas cosas de los no remunerativos y todas esas cosas porque salen de esos acuerdos, ¿sí? Puede haber cosas que salgan, por ejemplo, no sé, ahora con el tema de la pandemia han salido normas de todos lados. Incluso, por ejemplo, ha habido cuestiones laborales que salen de los decretos del presidente, un montón de otras cosas, de todos lados, digamos.
con el tema de la pandemia, los contadores, todos los que trabajan en el sector administrativo, están de la cabeza, porque, perdón la frase, pero porque salen normas de todos lados, hay normas que por ahí contradicen a otra, o bueno, vieron que no se puede despedir, hay como todo un tema también ahí, bueno, todo eso influye a lo laboral también. Bueno, entonces hay muchas normas, pero básicamente a efectos prácticos para sacar el sueldo básico, que eso es lo importante porque de ahí sale todo lo demás. El sueldo básico, como la palabra lo indica, es lo básico y necesario para poder liquidar, porque en función de él calculamos todo. La antigüedad va en función del básico, la asistencia y puntualidad, que nosotros la llamamos presentismo, va por lo mismo. Hoy van a entender qué significa plus feriado. Bueno, y el incremento solidario es algo que salió en su, no es no remunerativo, pero salió en su momento. Los acuerdos pueden ser, esto también es importante que lo sepan, por eso lo estoy repasando, creo que esto no lo dije igual. Los acuerdos pueden ser remunerativos o no remunerativos, no es que todos los acuerdos que hacen los gremios con las cámaras de comercio adicionales son todos no remunerativos. Eso se aclara en el propio convenio, es una cuestión simplemente de norma, chicos, o sea, no tiene fundamento, digamos. Entre ellos se ponen de acuerdo y ya en la propia norma aparece un acuerdo no remunerativo, una suma no remunerativa, una suma remunerativa. O sea, siempre, eso lo aclaran siempre porque se sabe que si no, no se puede hacer. Si vos no sabés si algo es remunerativo o no remunerativo, no se puede liquidar un sueldo. Porque no puede, bueno, por la duda lo ponemos como remunerativo y le sacamos más aporte, por ejemplo. O lo ponemos como no remunerativo y después eso se podía considerar para el aguinaldo y no lo consideramos. Entonces, los errores en la práctica de recibo de sueldo no son una pavada, son importantes porque vos podés sacarle plata a una persona, a un empleado, o podés depositarle menos aportes a un empleado, o incluso podés hacer que el empleador no cumpla las leyes por un error. Porque el empleador, digamos, no las estoy preocupando. No, les quiero decir porque es importante saber todas estas cosas. Después para mí son 3-4 cosas que hay que saber y formulitas, digamos. Bueno, y después vamos a ver bien lo del tema de los aportes, pero básicamente hay un 17% básico, que como se fijan acá ya aparece jubilación 11%. Ley 19032 es lo que el otro día habíamos puesto como INSSJP, que es conocido como PAMI también. La sigla significa algo así como Instituto Nacional de Seguridad Social, Jubilaciones y Pensiones, algo así. Me faltan los conectores, pero eso significa INSSJP. Y después está la obra social, que también es un 3%. ¿Alguien se acuerda cuál era la diferencia importante que tenía la obra social? Para que su cálculo, digo, no teórico, sino para la práctica. Porque esto puede ser el primer error que tengan en el recibo de sueldo. El machete lo pueden tener ahí. Quisiera activar el micrófono, me parece que se quiere animar a decir algo. Creo que puede ser eso voluntario o involuntario, No, la obra social no. ¿no? Obra social Porque tiene que viste haber que te social. descuentan un porcentaje. No, Es, pasa por la base de es cálculo. independiente de la jornada laboral, ¿no? Perdón, de nuevo, porque justo hablé yo y nos... Que es independiente de la jornada laboral, Bueno, es ¿no? una manera media confusa de decirlo, pero está bien. Siempre va por jornada completa. O sea, independientemente de que uno esté en una jornada de 4 horas, por ejemplo, la obra social siempre se aporta en base a la jornada completa. O sea, el aporte de obra social siempre es más alto, Ah, salvo que uno esté... A ver, vamos a explicarlo bien, porque yo lo estoy explicando mal ahora. Si uno está por jornada laboral completa, va a coincidir el importe que va a poner de obra social. ¿Ustedes la ven o quieren que lo amplíe esto? Porque por ahí lo veo yo y ustedes no ven nada. ¿Ven sí, algo? yo lo veo. Bueno. A ver, un poco más lo puedo ampliar, Bueno. La obra social, fíjense que en porcentaje es lo mismo que el INSSJP, Ley 19032, como lo quieran llamar, o PAMI, ¿sí? Es lo mismo, 3%. Pero ¿qué pasa? Fíjense que acá coincide. ¿Por qué coincide? Porque probablemente esta persona está por jornada completa, ¿sí? Aparte por el sueldo que tiene, sí, esto es jornada completa. De febrero, pero es jornada completa. Una media jornada de básico debe estar ahora 20, algo así, por ahí. Bueno, entonces, la obra social coincide porque es un 3% también, pero coincide sobre todo porque esta persona está en jornada completa. Entonces la base de cálculo para todo va a ser la jornada completa.
Ahora, si esta persona, este señor, esta señora, no sabemos los datos, estuviera media jornada, por ejemplo 4 horas, o incluso pudiera estar 6 capaz horas, nosotros, ahí no va a coincidir el ley 19032 y la obra social. ¿Por qué? Porque el 3% va a seguir siendo igual para los dos, pero la obra social se va a calcular igual sobre el 34. O sea, se va a calcular igual sobre el sueldo de jornada completa. Porque la obra social se tiene que asegurar un aporte que sea el mayor aporte posible del empleado. El mayor aporte posible es si tuviera la jornada completa. Entonces, ¿por qué le decía este puede ser el primer error que tengan? Porque uno cuando pone los porcentajes empieza a calcular, y si por ahí yo les doy un caso que tenga 4 horas o que tenga 6 horas, como para que ustedes tengan que proporcionalizar el básico, que eso sí va a haber algo de eso porque no es tan complicado. No les voy a dar indemnizaciones, cosas raras, pero sí les puedo dar un sueldo, por ejemplo, mensual y que completo y que la persona trabaje 4 horas. Entonces lo único que tienen que hacer es dividir el básico por 2. Pero ese básico completo lo van a usar para calcular el 3% de la obra social. Solo eso. El aporte de obra social va por la jornada completa, nada más. Después lo demás es todo normal. Bien, esa es como la trampa que tiene el recibo de sueldo, porque el porcentaje sigue siendo el mismo, no es que van a poner 6%, no. Sigue siendo el 3%, pero la base cambia. Bien, ese era el repaso importante para efectos prácticos. Esto lo pasamos de largo. Bueno, acá está la jornada que yo les decía, para llegar a lo que son las horas extra, ¿sí? Que es lo que veníamos hablando la clase pasada. Esto lo repasamos porque ahora vamos a ver unos ejercicios prácticos. Eh, ¿Qué pasa con las horas extra? Una persona que está part-time, que sería media jornada, no puede hacer horas extra. Esto no sé si lo dije, creo que tampoco lo dije el otro día. Les digo porque por ahí lo quieren anotar. No puede hacer horas extra. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo propio. Yo trabajo 4 horas nada más en relación de dependencia, porque después trabajo como docente, etcétera. Pero en relación de dependencia con empresa, con convenio colectivo de comercio, trabajo solamente 4 horas. Entonces, ¿qué pasa? Si la empresa me necesita un día más horas, es un problema, porque yo no puedo hacer horas extra. ¿Por qué? Porque volvemos a la clase 1. Siempre la ley trata de que uno esté lo más formalizado posible y en jornada completa si es posible. Entonces, por más que las horas extras se paguen más, te dicen, si vos tenés una persona 4 horas porque no la necesitas 8 horas, no la necesitas. Si no, ponela 8. Eso es como lo que la ley dice, el subtexto de la ley, digamos. No es que lo dice así, pero es eso. Por eso es que no se puede. Porque, o sea, si vos tenés 4 horas a una persona es porque no la necesitas más tiempo. Si la necesitas más tiempo, blanqueala, digamos. Blanqueala. Las horas extras también son en blanco, perdón. Pero se entiende lo que quiere decir, digamos. En cambio, cuando uno está 8 horas o 9 horas, puede llegar a estar por día, ahí sí puede llegar a ser horas extras. Que también tienen un límite, ¿sí? Que son, creo que 20 por mes que se pueden hacer como máximo. Pero eso después lo busco. No van a tener un caso práctico en el que se exceda el límite, por la duda les digo. Pero, pero tiene un límite obviamente también. Todas esas cosas tienen un límite. Por más que la empresa les haga más caro pagar una hora extra. Eh, Igualmente la ley pone ese límite porque una empresa que tenga plata puede pagar lo que tenga que pagar, pero igualmente estar que el empleado no descanse lo suficiente, por ejemplo. Bueno, entonces aparecía esta figura de la hora suplementaria y de la hora extra. La hora suplementaria es una hora que excede la jornada laboral, pero que no llega a ser hora extra. Eso se da, por ejemplo, cuando uno trabaja. Eso se da, por ejemplo, cuando uno trabaja 8 o 9 horas y hace una hora más un día. Por ejemplo, hace, no sé, trabaja 8 horas y un día va 9. O trabaja 9 horas y un día va 10. Hasta ahí. Si va 11, ya es hora extra igual. ¿Cuáles son las condiciones para que se dé una hora suplementaria? Primero, que sea una hora más nada más de la jornada laboral, más, y segundo, que no exceda las horas semanales. Por ejemplo, si yo hago una hora más todos los días, pero excede la jornada laboral semanal, que es de 48 horas semanales, ahí la que excede pasa a ser hora extra también. Pero si yo, por ejemplo, voy 9 horas un día, al otro día me dicen que vaya 10, pero al otro día me dicen que vaya 5, bueno, ahí se compensan semanalmente, entonces no habría problema. ¿Por qué toda esta historia? Porque la hora suplementaria no es hora extra. O sea, es hora suplementaria, a la hora de hacer el cálculo se considera parte, pero se calcula como una hora normal de trabajo. ¿Mm? Eso para que lo sepan. Por eso está tan limitada la idea de la hora suplementaria. La idea es que si yo, por ejemplo, un día estoy haciendo algo muy importante, estoy cerrando un balance, una cosa así, me tengo que dar una hora más,
yo no le diga, no, si me tengo que quedar una hora más, me tenés que pagar una hora extra. Y por ahí el tipo capaz que lo soluciona más fácil y me dice, no, quédate una hora y mañana vení más tarde. Entonces de esa manera no me tiene que pagar la hora extra, por ejemplo. ¿Entienden? Y por otro lado, Sí, a veces me hacían eso en el trabajo. pero te lo compensaban. Claro, yo igual trabajo también, sí, medio tiempo. Igual no quiero sacar el tema, pero el otro día vi que hay un lío con el bingo. Sí, sigue el lío, sí. Salió una noticia, yo no sabía más que lo que me habías contado vos, pero salió una noticia que hay un lío tremendo. Sí, sí, El sí, tema sí. que es que los exponen a la pandemia o que no les pagan bien, o las dos cosas. Las dos cosas. Ah, complicado. Quieren abrir, pero no pueden. Nos mandan a nosotros a, a los medios y todo eso para que abran. Nada, re feo está. Sí, feo eso, porque eso los empleados no lo tienen. Bueno, ustedes sabrán, ¿no? Claro, lo tienen que hacer ellos, pero bueno. Más vale, sí. Bueno, un tema. Pero el otro día me acordé de vos justo Sí. porque vi algo y dije, uy, acá, pobre Gisela. Sí, estaba re mal. Y sí, bajó. Pero bueno, hay una Sí, incertidumbre total con el tema de las fuentes laborales, ¿viste? Este, sí, todo. Mm. a mí también me pasan esas cosas por ahí, no sé, por ejemplo, yo me pongo a pensar a veces y digo, yo estoy, por ejemplo, momento de catarsis, pero cortito. No, yo, por ejemplo, Mm. estoy solo en la oficina. Buenísimo. Yo, por ejemplo, estoy solo en la oficina, entonces a veces me pongo a pensar y digo, me llevo a pescar el virus y qué pasa, porque como yo estaba solo con mi jefe, siempre Sí, estaba uno de los dos y ahora que él no puede, no lo dejan ir porque es grupo de riesgo, dije, recontra ujú, dependen de mí. Y también me está pasando esto, bueno, esto queda grabado, pero no importa. También me está pasando esto de que de repente me empiezan a mandar mail a las 9 de la noche, que voy a decir, ¿cómo? Si esto no pasaba antes y ahora empieza a pasar, y y es sí, algo que se puede resolver al día siguiente sin ningún problema. sí, Entonces sí. empiezan a haber ciertos pequeños abusos que por ahí uno, por mantener la fuente de trabajo o algo, no lo dice. No dice nada. Sí, Claro, y que no siempre el abuso pasa porque te toca en el bolsillo. A veces pasa por eso. Yo por ahí estoy tranquilo y a las 9 de la noche me sí, llega un mail que me dice que yo lo abro a esa hora, porque como soy docente y trabajo a la noche, me escriben alumnos. Me ponen, no llegó la factura de tal, y vos ya te preocupás y decís, ay Dios, no llegó la factura. Y después es algo que si te lo ay, mandan qué a... necesidad. Claro, vos sabés que te llega al día siguiente a la mañana, llamás por teléfono, que así me pasó esta semana. Claro. Llamé al día siguiente por teléfono, Lo ah, haces en sí, 3 segundos. se me pasó la factura, punto, y ahí se resolvió, pero en el momento estuve en mi casa pensando qué había pasado con la factura. Pero bueno, Claro, cosas que sí. pasan, ¿vieron? Y bueno, todos los que estamos trabajando ahora estamos pasando por situaciones complejas. Sí, por la catarsis. Y los que no también, porque mucha gente está buscando trabajo y Y ahora sí, no les y digo que no no, hay. no hay nada, pero mucho menos, obviamente. Mm. Sí, Bueno, sí. volviendo al tema. Con respecto a las horas, entonces, una vez que se excede la hora suplementaria, pasamos a hora extra. ¿Cuándo se generan las horas extra? En dos circunstancias. La primera, la que acabo de decir, cuando se supera la cantidad de horas en la semana, ¿sí? Laboral, ya pasa de ser suplementaria a ser extra. Y el otro motivo es cuando se hace en momentos que se consideran no laborables, por así decirlo. ¿Cuáles son los momentos que se consideran no laborables? El sábado a la tarde y el domingo, ¿sí? Lo que no quiere decir que nadie pueda trabajar el sábado a la tarde. Lo que estamos diciendo es que en el caso de que a alguien le toque trabajar el sábado a la tarde o el domingo a cualquier hora, el sábado a la tarde o el domingo a cualquier hora, el domingo a la mañana también es hora extra, se consideraría hora extra. Si es el sábado entre las 9 y las 13, no es hora extra. Se puede ser dentro de la jornada. Si cumple las 48 semanales. Las 48 semanales siempre, ¿sí? Pero digo, puede trabajarse 4 horas el sábado y que no sea hora extra. A la mañana. Si trabajo de 9 a 14, la hora de 13 a 14 es extra, ¿sí? Que después no se cumpla es otro tema, pero eso se lo digo a todas las clases. Pero es extra. Por más que de las 48 horas, todo, se considera que a las 13 es el horario en el que se termina la jornada laboral normal, digamos, para no hablar de extra, ¿sí? Bien, eso sería con respecto entonces al tema de las horas extra, porque cuando tengan algún ejemplo práctico, ahí van a tener que ustedes hacer este discernimiento de decir cuáles son extra, cuáles no son, cuáles, o sea, qué es cada cosa, ¿sí? Entonces, nosotros me acuerdo cuando estudiábamos en la carrera, hacíamos una reglita, es cuándo era extra y cuándo no. Lo de los fines de semana es fácil porque ya sabes que sábado a la tarde y domingo es extra, pero después de los días de semana es más complicado porque tenés que calcular el tope diario y el tope semanal.
Bien. Ahora vamos a ver unos ejercicios prácticos sobre horas extra. A ver si seguía el tema de horas extra. Sí. Bueno, las horas suplementarias, como decía, método común. O sea, se consideran como horas normales de trabajo, no tienen ninguna cosa en particular. Si por ahí, si yo les doy un ejercicio práctico, les voy a pedir que la señalen, si hay alguna suplementaria. Pero a efectos del cálculo del sueldo no va a tener ninguna injerencia. ¿Sí? Por eso le puse el método común, que en realidad sería, no hay nada que hacer. Ahora, las horas extra, que hay como una creencia de que se pagan el doble, solo se pagan el doble cuando son eh, horas extra al 100. Así se dice en la jerga, digamos, se dice al 50 y al 100. ¿Qué quiere decir al 50 y al 100? Que van a generar 1,5 de hora, o sea, 1 hora y media por cada hora, de acuerdo a cuando se den al 50, y se va a pagar el doble solo cuando sean al 100. ¿Cuándo creen que se dan las horas extra al 50? Que son por ahí las más complicadas. O cuando al 100, porque por una va a ser una y otra va a ser la otra. A ver qué creen. Al 100 podría ser el sábado después de la 1 de la tarde, o el domingo. Exacto, Y al 50 día de semana, de exacto. lunes a viernes. Muy bien, muy bien. Ese concepto me encantó porque esa es la manera de empezar a relacionar un poco los temas. Por eso le puse tanto énfasis a lo del fin de semana. Sí, las horas extra al 100 son las que se dan el sábado después de la ¿cómo se llama? Después de la una y el domingo. Me taré porque en realidad estaba pensando en los feriados y no las quería confundir. También las que se dan en los feriados, pero no el feriado, sino si hay una hora extra el día feriado. ¿Sí? El feriado después vamos a ver cómo se calcula porque es distinto. Bien. Y las horas extra que van al 100 son esas y las que son durante la semana van al 1,5, o sea, al 50. 1,5 porque se paga la hora normal más la mitad de otra sería. Por eso se calcula por 1,5. Y la del 100 directamente la multiplican por 2. La historia de las horas extra no está en cómo calcularlas, digamos, la hora extra en sí, sino cómo ir del sueldo mensual al sueldo por hora, porque para poder calcular una hora por 2 o una hora por 1,5, primero tenemos que ir a el sueldo por hora. Nosotros en el recibo tenemos el sueldo por mes, ¿sí? Entonces tenemos que ver cómo llegamos al sueldo por hora. Para eso se utiliza lo que se llama hay un criterio de estimación que se llama las horas normales. ¿Sí? Yo eso se lo voy a dar en el caso. Es decir, cuando yo les doy un caso práctico, les voy a dar, o bien les voy a decir cuánto es el sueldo por hora directamente, o bien les voy a decir cuáles son las horas normales que se consideran por mes. Porque en función a esas horas normales por mes, o sea, la jornada laboral que tenga, y al sueldo que cobre normalmente por mes, que haya cobrado el último mes, se va a hacer el sueldo total dividido la cantidad de horas totales del mes. Y de esa manera llegamos a lo que se llama el valor hora. En función a ese valor hora se va a calcular la hora extra. ¿Entienden? Es una cuestión de proporciones. Si yo tengo el sueldo mensual y tengo que calcular la hora por hora, necesito llevar el sueldo mensual a hora. Entonces lo que se hace es considerar cuáles son las horas normales, que serían las horas semanales de jornada por 4, 4,2, 4,3. Bueno, hay distintas maneras de estimarlo porque nunca se sabe cuántos días hay a la semana. Pero en el caso práctico, para no entrar en esos líos, yo se los voy a decir directamente, ¿sí? Para que sepan cómo calcular. Bueno, vamos a algún caso práctico de esto. A ver con qué seguíamos. No, íbamos adivinando. Así que mejor vamos a la parte práctica de estas filminas que no se las subí todavía porque le voy agregando cosas. Pero después se las voy a subir porque tiene casos prácticos. A ver si acá está, ahora sí. Bien. Ya está resuelto el costado, pero no miren todavía la resolución porque quiero explicarlo bien. Lo puse todo en una misma filmina porque son casos cortitos los de horas extra. Bien. El empleado tal, bueno, les doy los datos como para saber quién es. Es un trabajador jornalizado. ¿Qué quiere decir que es jornalizado? Hoy estoy muy, muy participativo. Y no me siento solo. Que trabaja por jornada. Claro, que se le paga por día. Ah, Correcto. Está bien igual, yo cuando reformulo no es que esté mal, sino que me gusta como aclarar más los conceptos.
sea, trabajar por jornada trabajan todos, digamos. Pero porque uno trabaja por mes, pero también trabaja por día, digamos. Pero en este caso el pago es diario, ¿sí? O la liquidación es diaria. No van a tener casos de jornales, ¿sí? Siempre van a ser sueldos mensuales. Pero por las dudas les digo lo del trabajador jornalizado. Ven, acá ya tienen cuál es el sueldo no, por hora. Por ejemplo, 72,50. Es poquito, pero bueno. En este caso capaz que lo saqué medio viejo, pero 72,50 por hora normal, ¿sí? Y se consideran como horas normales 184. Fíjense que acá ya les doy directamente el dato de cuántas son las horas normales. Yo les podría haber puesto que se consideran horas normales, por ejemplo, eh, 8 por día y que trabajó tantos días. Entonces ustedes saben que tienen que hacer días por hora. ¿Se entiende eso o lo estoy haciendo el lío? Ustedes tienen que llevar la cantidad de horas normales al mes para que podamos dividir el sueldo mensual dividido las horas mensuales, entonces nos queda el sueldo por hora. Es una proporción. En este caso, tienen un caso, después voy a ver si no hay acá, les voy a buscar alguno, pero un caso en el cual tengan que calcularlo. Pero acá yo ya les doy el dato, que dice sueldo por hora normal. Esto del sueldo por hora normal, si no lo tienen en ningún lado, anótenlo porque es importante ese dato. Es la base para calcular la hora extra. Ese es el sueldo al que hay que llegar. Porque hasta ahora veníamos hablando de el componente físico, digamos. El componente físico quiere decir cuándo una hora es extra y cuándo no. Pero ahora nos falta saber cómo la pasamos a plata. Entonces por eso, ¿qué nos falta? El componente monetario, que sería el valor de hora normal. ¿Sí? Lo repito para fijar, no es que las estoy tratando de tontas, chicas, por favor. Y si alguna no entiende, me lo dice. Porque creo que estos detalles no los dije todavía, por eso lo estoy diciendo ahora. 72,50. Uy, la cantidad de clases que salieron de la nada. 72,50. Y se consideran como 184 horas mensuales normales. La realidad es que acá el dato de las horas normales mensuales no sirve. Porque al tener ya el sueldo por hora ya está. ¿Sí? No lo necesita. Pero bueno, estaba. En el mes de abril trabajó 3 horas extra al 50 y 3,5 horas al 100. O sea, fíjense que como es el primer caso que les muestro, es un caso que les da todo servido, digamos. Les da el valor de la hora normal y ya les dice cómo son las horas extra. Yo les podría haber puesto, en vez de ponerles esto, les podría haber puesto, hizo 3 horas extra el miércoles, por ejemplo, y 3,5 horas el domingo. Y entonces ahí ustedes tenían que darse cuenta que eran 3 al 50 y 3,5 al 100. ¿Entiendan la diferencia? Se lo voy a dar de esa manera, digamos. O de esta manera, más fácil, o de la otra, donde les diga el día de semana en el que fue. No va a haber más complejidad que esa. Pero sí para que sepan ustedes identificar cuándo es al 50 y cuándo es al 100. Por eso esa reglita que les dije hoy, anótenla. Bueno, entonces, horas extra al 50, ¿cómo se calcula? Fíjense que es muy sencillo el cálculo, ven que es muy cortito, digamos, y eso que tiene horas de extra de las dos formas. Horas extra al 50, la cantidad de horas extra que son 3, dato, por el valor hora normal, dato, en este caso, 72,50. O sea que con esa simple multiplicación, el valor de las horas extra va a ser al 50, 326,25 del mes. Entonces nosotros vamos a tener que agregarle al recibo de sueldo, acá está el recibo de sueldo que yo decía que habíamos visto, al recibo de sueldo que ya va a tener sueldo básico, antigüedad, presentismo, lo que tenga, le vamos a agregar un componente que va a llamarse horas extra 50%. Se pone así porque hay que especificar qué tipo de horas extra tiene y porque aparte puede tener de las dos y se van a poner de las dos, digamos, de dos renglones separados. ¿Las horas extras son remunerativas o no remunerativas? Dependientemente de quién conteste estas preguntas, chicas, si no saben las respuestas, anótenlas, porque lo van a necesitar para el práctico. Todo lo que estoy preguntando hoy. No son remunerativas. ¿Quién onda más? ¿Quién onda más? Sí, son remunerativas, son remunerativas. Todo lo que sea, Ah, todo lo que sea, todo lo que claro. sea con el, digamos, como retribución al trabajo realizado es remunerativo. Lo que no es remunerativo son las situaciones, o bueno, los acuerdos, como dije hoy, que vienen por norma, o todo lo que tenga que ver con alguna adicional, alguna adicional, pero guarda, adicional que no sea por el trabajo. O sea, alguna adicional que tenga que ver con algún refuerzo, por ejemplo, porque por ahí el sueldo es muy bajo,
por pandemia, por varias cosas, va a aclarar que es no remunerativo. Pero las horas extra no dejan de ser una retribución por el trabajo realizado. Entonces, son remunerativas, van a ir en esta columna, se les va a calcular los aportes también sobre eso, porque entran dentro de esta columna, y también se van a considerar para calcular el aguinaldo. Vieron que cuando vamos a ver el aguinaldo, tenemos que buscar la mejor remuneración del semestre. Bueno, si la mejor remuneración del semestre es por las horas extra, se considera. Creo que habíamos visto un caso de aguinaldo que tenía horas extra la clase pasada. O algo tenía. Ah, no, adicionales le habíamos puesto. Claro, vendría a ser como el mejor sueldo, ¿no? Claro, el mejor sueldo del semestre, pero solamente se Mm, cuenta lo remunerativo para el aguinaldo. Entonces claro, las claro. horas extra también se consideran. Porque Mm, está como esa creencia de, sí, este sí, mes sí. le dio el más alto, pero porque tuvo horas extra. No importa, es remunerativo. Así que si ese mes fue el que tuvo Claro, más sí, horas, el aguinaldo se va a calcular sobre eso. ¿Sí? sí, sí. Ahora, si es un acuerdo no remunerativo por algo que se le quiere, o es una indemnización porque, no sé, porque no siempre las indemnizaciones son por despido, capaz que le den una indemnización por otra cosa y sigue trabajando, eh, todo eso es no remunerativo. ¿Sí? Las indemnizaciones siempre son no remunerativas, porque no son retribuciones por el trabajo, son otras cosas. Son cuestiones particulares que se dan dentro del trabajo, como puede ser un despido, entre otras, eh, pero se dan por otros motivos, no porque eso, algo de eso vamos a ver la clase que viene. Así que bueno, dependiendo de cómo hasta dónde lleguemos hoy. Bueno, entonces, no, lo vamos a ver igual. Retribución entonces 326,25. Las horas extra al 100, la digo medio rápido porque no varía demasiado. Solamente vamos a tener 3,5 y 72,50. Entonces, hoy dije algo mal, chicas. Me estoy dando cuenta ahora. Sí, en realidad está medio raro acá la tablita. Fíjense, porque en realidad 72,50 es el valor de hora normal. O sea que hoy hacíamos 1 por 1,5, 108,75 por 3. Claro, está bien acá, pero falta un renglón para mi gusto. Este es el valor hora. Pero como nosotros lo que tenemos que sacar es una hora extra al 50, falta un paso acá. A ver, se lo voy a explicar, a ver si no lo entienden, por favor me lo dicen, pero esperen que lo explique primero. Entonces, primer paso es obtener el valor hora normal. Pero como dijimos hoy, nosotros tenemos que sacar horas extra al 50, o sea que tenemos que considerar... Uy, qué letra grande. Bueno, ¿qué fue lo que les dije hoy? Que las horas extra al 50 había que multiplicar por 1,5 cada hora. Entonces, ese 72,50 nosotros lo tenemos que multiplicar por 1,5. Si no, le estamos pagando una hora normal. Esa barra no significa nada, es para hacer un espacio nada más. O sea que el valor hora primero lo multiplico por 1,5. Ahí estoy generando la hora extra. ¿Entienden? Estoy multiplicando por una hora y media, sería 1,5. Y ahí cuando genero esa multiplicación es que lo multiplico por la cantidad de horas extra que se hicieron. El paréntesis está solamente para separar, pero hacer una multiplicación puede ir sin paréntesis, sin problema. Entonces ahí lo multiplico por las horas. Recién hice la cuenta con la calculadora y el resultado está bien. Da 326,25, pero lo que faltó es el detalle de poner un renglón más donde, porque acá parece que se multiplicó el 3 por 72,50, pero no. Entonces, pasos para calcular horas extra. Si quieren anotarlo así para que sea más fácil y no les quede claro. Pasos para calcular horas extra. Les doy el general, o sea, si tienen que hacer todo. Si tienen que hacer todo, lo primero que tienen que hacer es identificar la cantidad de horas extra y clasificarla, que sería en horas extra al 50 y al 100. Por ejemplo, si yo les digo si es del miércoles, si es del viernes, cuántas horas son. Puede ser que haya sido más lío, que le diga el miércoles hizo 2, el jueves hizo 1, o sea, y ahí tienen que empezar a ver cuántas son. O que les dé un cuadrito donde les diga todas las horas extra que estén todas ahí y ustedes tengan que identificar cuál es cuál. Entonces, paso 1, identificar las horas extra y clasificarlas. Paso, si avanzo, si no me dicen esperar, espero. Paso 2.
calcular el valor hora normal. Este es el procedimiento completo. Si ya tienen alguno de esos pasos, pasan al que sigue, ¿sí? En este caso ya el 1 y el 2 ya estaban. Tres. Multiplicar el valor hora. Este era el paso que nos habíamos salteado. Me había salteado, me hago cargo. Por 1,5 si la hora es al 50%. Y por 2 si la hora es al 100. Bien. Entonces, ese es el tercer paso, dijimos. Y el paso 4 es multiplicar el resultado del paso 3, pongan, porque depende si es al 50 o al 100, lo que quede, digamos, por cada tipo de hora extra correspondiente. Pónganlo, yo se lo digo así, pero pónganlo como ustedes lo entiendan mejor, chicas. La idea es que tienen que multiplicar el paso 3 por el 1, sería. Este, bien. Esto aquí acá entonces se entendió ahora. Si no, díganlo, chicas. Igual ahora cuando haga el de abajo por ahí lo terminan de entender porque es lo mismo en este caso. Bueno, entonces acá tiene el valor de hora normal que era 72,50 y 3,5 horas. Porque si no pareciera que es todo lo mismo. La diferencia entre las horas lo marca que estas son el 50 y estas son el 100. Entonces, ¿cuál es el paso previo? Pues fíjense que acá es mucho más alto que acá. ¿Cuál es el paso previo? El paso previo es que en este caso el 72,50 en vez de ir por 1,5 va por 2. ¿Sí? Entonces, cada hora extra en vez de valer 72,50 va a valer 145 pesos. Como hicimos 3 horas y media, porque no nos quisimos quedar media hora más, queda 507,50. ¿Sí? Entonces, al quedar 507,50, ahí se demuestra que es una hora extra al 100, porque se multiplica por 2, o sea, se cobra el doble esa hora. ¿Estamos? ¿Eso se entendió ahora con la formulita que les hice o más o menos? Sí, Ah, bueno, sí, que buenísimo. ahora sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, y ahora hay otro caso más para ver, un poquito más largo. Nada, no es tan largo, pero bueno. Otra empleada, Ana no sé cuánto, Segovia, bueno, todo eso, trabajadora mensualizada cuya jornada laboral es de 9 horas, trabajando de lunes a viernes. O sea que ahí ya tenemos jornada laboral normal de 9 horas diarias, ¿sí? Su sueldo básico mensual es de 10.400 y 1.600 de adicionales habituales. Adicionales habituales sería, por ejemplo, antigüedad, presentismo, todo eso, ¿sí? Cosas que cobra siempre. En abril trabajó un miércoles 10 horas, un sábado a la tarde 2 horas y un domingo 4 horas. Fíjense que acá está el caso ese que yo les decía. Entonces acá tienen que aplicar todo, todos los pasos. Como ustedes sabrán, paso 1, lo primero que tenemos que ver es lo último, digamos. Que es lo que está abajo del todo. Bien. Y ahí vamos a calcular, digamos, cuántas son las horas que realizó extra esta persona, digamos. Va a tener una hora extra, que no sé si se los dije así o capaz que se lo dije al revés, por las 10 horas que trabaja el miércoles, porque excede las 9 horas. ¿Sí? Capaz que yo eso no se los dije así, ustedes me lo aclararán. Pero bueno, como cuando se exceden las 9 horas, o sea, hasta 9 horas por día se puede. Si un día trabaja 10, ya ahí esa le entra como una hora extra al 50. Se puede, por ejemplo, trabajar 8 horas y que tengamos una hora 9 ese día y esa suplementaria. Pero ya cuando tenemos 10, tenemos una hora extra, porque si no el jefe te puede decir, bueno, hoy trabajas 12 y no es así.
Bien. Entonces, tiene una hora el 50 que corresponde a ese miércoles que trabaja una hora de más. Después trabaja sábado a la tarde. Sábado a la tarde ustedes sabrán que es hora extra al 100. Y después trabaja 4 horas el domingo, que también son horas extra al 100. Entonces, el punto 1, para despejar dudas, decimos, hora suplementaria es cuando se excede la jornada laboral máximo hasta 9 horas por día. Si se excede más de 9 horas por día, ya pasa a ser hora extra, ¿sí? Entonces ahí tenemos una hora extra al 50 si es durante la semana o el sábado a la mañana y una hora extra al 100 si es, si es el sábado a la tarde o el domingo. Bien. En este caso tenemos 6 horas entonces extra al 100 porque tenemos 2 horas a la tarde del sábado y 4 horas del domingo. El domingo, como les dije, no importa qué hora trabajó porque el domingo siempre es hora extra, ¿sí? Bien. Entonces vamos a ver ahora, ese es el punto 1. El punto 1 lo que hacemos es clasificar para después usar acá. O sea, esto que pone acá entre paréntesis es lo que recién acabamos de hacer. Ahora vamos a ver el tema de los sueldos. Tiene sueldo básico de 10.400 y adicionales habituales de 1.600. O sea que en total justo da, miren qué casualidad de la vida, da un número redondo. Da 12.000. Si sumamos al sueldo básico mensual los adicionales habituales. Entonces fíjense que acá ya lo llama base de cálculo, 12.000. Y las horas normales, ¿de dónde salen las horas normales? Promedio mensual de horas. Ese dato no está acá, capaz que me salté a agregarlo. Bueno, quería que haber agregado el dato de las horas mensuales normales que son 200. Entonces, con el dato de las horas mensuales y con el sueldo ya calculado, que como fíjense que acá está, sueldo básico más los adicionales, ¿sí? Habituales. No es que solamente tomo el básico, sino que también voy a tomar el básico más la antigüedad y el presentismo, todo, para calcular la base. Agarro todo eso y el bruto, ¿sí? ¿Saben por qué el bruto? Porque si yo agarro el neto de un mes, después a esas horas extra le voy a sacar los aportes sobre algo que ya se le sacó, digamos. O sea, tenemos que agarrar el bruto porque todavía no sacamos los aportes. Si yo lo agarro del neto, esto también es importante que lo tengan en cuenta. Por eso siempre voy terminando de decir las cosas cuando doy la práctica. Está cerrado el gas, levantá la... Entonces, cuando nosotros hacemos eso de las horas extra, lo que tenemos que hacer es considerar el sueldo bruto. Porque si yo agarro algo que ya está neteado de los aportes, después la hora extra, cuando la pongan en el recibo de sueldo, le voy a sacar aportes otra vez. ¿Entienden? O sea, es como que la voy a netear 2 veces los aportes, porque yo agarro un valor ya neteado y después lo vuelvo a netear. Como la hora extra sigue siendo bruto y es remunerativo, se saca del valor bruto del sueldo. Yo no creo que les dé un caso complicado en el que tengan que ver si es bruto o neto, pero fíjense que acá dice sueldo básico y los adicionales. En ningún lado dice que ni el neto, ni que se sacaron los aportes, ni nada de todo eso. Entonces, acá fíjense que dice promedio mensual de horas 200, que es el famoso dato que me faltó darles acá, sueldo básico 10.400 y adicionales habituales 1.600. Se puede poner así, pero la base de cálculo tiene que ser la suma de los dos, 12.000. Fíjense que si hacen 12.000 sobre 200 les da 60, que es el valor hora. Ese era el paso 2 del que les di hoy, ¿sí? Obtener el valor hora. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí. Bien. Ahora vamos al paso 3. El paso 3 era multiplicar esas horas por el 50 o el 100. O sea, multiplicar este 60 por el 50 o el 100. Bueno, en esta tabla no lo hace, específicamente no se muestra. O sea, lo hace, pero no se muestra cómo es el cálculo. Yo le agregaría un rengloncito acá y un rengloncito acá. Que abajo donde dice cantidad de horas extra diga hora extra al 50 o valor hora extra, por ejemplo, en vez de poner valor de hora normal, poner valor de hora extra y ahí hacer 60 por 1,5 acá y 60 por 2 acá abajo. ¿Estamos? Ese es el tercer paso que está como acá medio filtrado, en realidad está pero no se muestra explícitamente. Bien, entonces una vez que tenemos eso, ahí hacemos el paso 4, que era multiplicar. O sea, el 60 por 1,5, que ya lo tenemos del paso anterior, lo multiplicamos por 1 en realidad, entonces queda 90 pesos, que es correcto.
Fíjense que lo hizo el paso anterior, porque si no acá diría 60 y no 90. Nada más que no lo hizo expresamente, digamos. Pero 60 por 1,5 da 90. Como es por una hora, por 1 queda 90. Y ahora el de abajo se hace 60 por 2 primero, que dice 120, por 6, que es la cantidad de horas, 720. ¿Estamos? Bueno, calculo que se entendió, si no me lo pregunto. Bueno, y esto es caso de feriados que todavía lo vamos a ver ahora, así que voy a pasar a otras cosas. Si no se entendió mucho lo horas extra, me lo preguntan. Bueno, eh, lo de vacaciones todavía no lo vimos, ¿no? Bueno, vamos a hacer así, vamos a ver casos especiales para liquidación. Les voy a dar feriados hoy, que es lo más fácil. Y les voy a dar la teoría de vacaciones, que es corto, porque está anexado, digamos, en las vacaciones y feriados. Pero casos prácticos de feriados vamos a ver de vacaciones, perdón, vamos a ver la clase que viene. Entonces, las vacaciones, como ustedes saben, son el descanso obligatorio que se otorga y que su otorgamiento o la cantidad de días que cada una de las personas va a tener va a depender de dos cosas. Fundamentalmente, ¿de qué creen que puede depender cuántos días de vacaciones le corresponde a cada uno? Eso lo pueden saber de la vida. Y depende de la cantidad de tiempo que estés trabajando. A los 6 meses es una semana, me parece. Tiempo que estés trabajando Y al año, es muy ambiguo. Puede referirse a los años, puede referirse a las horas laborales. ¿A qué te referís con tiempo? claro, ¿A qué? ¿A qué de todo? claro. Y después creo que al año son 15 días ya. Más o menos, la respuesta. No. Más o menos. Ahora te lo voy a aclarar. No. Depende de la antigüedad. Claro. Primera instancia depende de la antigüedad. Ese es el primer. Ahí Claro. está, mira, Andrea me lo puso ahora. No sé si lo escuchó. O llegó tarde el chat, pero puso ahora, de la antigüedad. Sí, depende primero de la antigüedad. Pero también depende del convenio colectivo de trabajo. Eso siempre, ¿sí? Convenio colectivo de trabajo no puede dar menos vacaciones, pero sí puede dar más, ¿sí? Siempre que sea alguna condición favorable para el trabajador, se puede dar. Por lo general no te dan más, pero bueno. Acá tienen cuáles son los años de antigüedad en función a los días de vacaciones que hay. De 0 a 5 años, 14 días. De 5 a 10 años, 21. De 10 a 20, 28. Y más de 20 años, 35. O sea, más de 20 años tiene un mes, más de un mes. ¿Sí? Estamos hablando de días de vacaciones por año, ¿no? Bueno, cosas importantes de las vacaciones. Lo voy a decir medio rápido porque no me quiero ir mucho del tiempo con esto, pero si me pregunta, si tiene alguna duda me lo pregunta. Cosas importantes. No implica suspensión del contrato de trabajo, pero sí la obligación pero sí de la obligación, acá falta un D porque si no dice otra cosa. Sí, de la obligación de prestar servicios del trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Que no se suspende el contrato de trabajo, no es que uno deja de trabajar, no se suspenden ni las obligaciones del empleador, ni tampoco se suspenden las obligaciones del empleado. Y ahora van a entender qué quiero decir con esto. Lo que se suspende es la prestación de servicios, o sea, no tiene que ir, obviamente, porque está de vacaciones. Pero hay otros deberes que otorga la ley, que son fidelidad, un montón de otras cosas que se siguen manteniendo. Si yo, por ejemplo, trabajo en una organización en la que tengo que mantener, por ejemplo, el secreto de la receta de la Coca-Cola o entre otras cosas, no voy a irme de vacaciones y decir, yo estoy de vacaciones, entonces ahora digo lo que quiero. No, esas cosas las seguimos manteniendo, ¿sí? Lo único que tengo es que no voy a trabajar por esos días. Otra cosa importante es que está prohibido compensarlas con dinero. No se puede decir, te voy a pagar, quédate, no te vayas de vacaciones, yo te pago el doble. No se puede hacer eso. Es obligatorio, porque se considera una necesidad humana, el descanso, ¿sí? El único caso en el que se va a pagar las vacaciones es cuando la persona renuncia o la echan, porque no se pudo tomar las vacaciones, porque siempre nos tomamos las vacaciones del año anterior, ¿sí? Entonces, si yo hice el año anterior y no me las pude tomar porque estoy en febrero y me fui o me echaron, en ese caso se paga una indemnización adicional que se llama indemnización por vacaciones no gozadas. Ese es el único caso en el que las vacaciones se pagan en dinero. El único caso. Después no se puede pagar, está terminantemente prohibido, ¿sí? Justamente la palabra lo indica, vacaciones no gozadas, porque no las pudimos gozar, digamos. Por eso cuando una persona es despedida o renuncia, nosotros decimos indemnización, pero esa indemnización puede tener un montón de componentes distintos, ¿sí? Bueno, y lo otro importante
es por ahí lo más cercano a la realidad que había dicho Antonella hoy. El otro requisito para poder tomarse esta cantidad de vacaciones es haber trabajado el semestre completo como mínimo el año pasado. Mínimo un semestre completo. Si no trabajé un semestre completo, no quiere decir que no voy a tener vacaciones. Lo que quiere decir es que si yo, por ejemplo, entré en octubre del año pasado, no me van a corresponder los 14 días por ese año, ¿no? Porque no trabajé ni un semestre completo. Entonces, ¿cuál es el criterio de vacaciones para cuando uno no llegó a trabajar el semestre completo? Considerar un día de vacaciones por cada 20 días trabajados. O sea que en ese caso se van a calcular al revés los días. Va a ser, bueno, ¿cuántos días trabajaste total? ¿Cuántos días de vacaciones te corresponden? Es como una especie de proporcional que se hace por el tiempo trabajado. ¿Quedó más o menos claro cómo se toman los días de vacaciones? Sí, Sí, ahora sí. Entonces, años de son antigüedad. medias raras. Es raro, sí. Años de antigüedad y el semestre completo. La importancia de las vacaciones no es solamente el descanso, sino que otra cosa puede ser. Que se cobra más. ¿Sí? Claro, te pagan un poquito más, me parece. Te pagan un plus. Como bien dice Claro. Gisela, es un poquito más. Tampoco es una Claro, locura. tampoco es la gran cosa. Pero bueno, acá les doy la forma de cálculo de las vacaciones. Se llama plus vacacional o plus de vacaciones. Bueno, acá les pongo, la ley prevé un régimen diferencial para que las vacaciones se paguen mejor que los días de trabajo. Y el plus vacacional consiste, ¿vieron cómo dividíamos hoy el sueldo por hora? Bueno, para calcular las vacaciones se va a dividir el sueldo por día, porque estamos hablando de días de vacaciones. En otro caso hablábamos de horas extra, entonces teníamos que calcularlo por hora. Acá, como es días de vacaciones, se va a dividir. Pero ¿qué pasa? En vez de dividirlo por 30, que sería la cantidad de días del mes, promedio, ¿no? Hay algunos que tienen 30, 31, otros que tienen menos. Pero siempre trabajamos con un promedio, porque si no todos los meses hay que calcular distintos días. En vez de dividirlo por 30, se divide por 25. Como ustedes sabrán de matemática, cuando el denominador es más chico, el número que sale es más grande. Entonces ese es el plus. Entonces, en vez de dividirlo por 30, se divide por 25. Y para que se entienda, les pongo un ejemplo numérico abajo que dice: se trabajan 8 horas diarias y el sueldo por día es 900 pesos, en el mes se cobrarían 27.000. O sea, ahí tendríamos un trabajador mensualizado. Para calcular el plus vacacional dividimos 27.000, que es el sueldo del mes, dividido 25, en vez de dividido 30, que son los días que pasan. Entonces, ¿por qué yo les doy el sueldo diario acá? Porque este sueldo está dividido por 30, para que vean la diferencia. Si lo divido por 25 me da 1080, o sea que al poner un denominador más chiquito, el número que sale es más grande. 1080, con contraposición a los 900. Entonces el plus vacacional no va a ser 1080. El plus vacacional es la diferencia entre 1080 y 900. Porque a mí acá me están pagando el día de trabajo más el plus. El plus no es el total. ¿Se entiende la diferencia? Entonces por eso les pongo, por lo que el plus vacacional es de 180 pesos diarios, no es de 1080. Es de 1080 menos 900. De ahí salen los 180. ¿Se entendió o quieren que lo vuelva a repetir? Te iba a preguntar de dónde salían los 180, pero ahora te entendí. Claro. De esa diferencia. O sea, vos por día vas a cobrar 1080. Pero dentro de esos 1080 hay 900 que ya los ibas a cobrar si ibas a trabajar. ¿Se entiende? Claro. Entonces por eso el plus en definitiva, que significa el adicional que te pagan, va a ser solamente la diferencia entre estos dos. Ustedes para calcular el sueldo de vacaciones van a agarrar este número grande, pero quiero decir, para que entiendan la diferencia, el plus va a ser la diferencia entre un día de vacaciones y un día de no vacaciones. ¿Estamos? O sea, de trabajo. Bien. Bueno, a ver con qué tengo tanto para ver que quiero ver con qué cerramos. Bueno, sí, vamos a terminar de ver esto de vacaciones y los casos prácticos de última quedarán para la próxima. Como ya es lo último que nos queda, no estoy tan preocupado por el tema de los tiempos. Forma de cálculo. Caso de retribuciones variables. Hasta acá, el caso anterior que habíamos visto es una retribución fija, es así de simple calcular las vacaciones, ¿sí?
Si yo, por ejemplo, tengo 14 días de vacaciones y 14 días de trabajo y 16 días, vamos a poner porque son 30 de trabajo, yo voy a tener que hacer, digamos, dividir el sueldo en dos. Voy a tener que calcular 14 días dividido, dividido los 25 días para sacar ese plus. Y voy a tener que considerar los otros 16 por el sueldo normal. Esa es la complejidad que tiene a la hora de pasar al recibo. El recibo va a contener una parte del sueldo que va a ser por la cantidad de días que se trabajó en el mes y la otra parte por la cantidad de días que se estuvo de vacaciones. Hay que dividirlo porque se paga más uno que el otro. Entonces, si mezclamos todo, no se entiende cuándo se toma las vacaciones, no se sabe nada. En realidad, el lío realmente se da cuando las vacaciones hay una parte en un mes y otra parte en el otro. Porque ahí es como que hay que ver de los 14 días cuánto se tomó en un mes, cuánto se tomó en el otro. Yo no creo que les dé un caso tan complicado, pero la realidad pasa eso, ¿sí? Bien. Por eso se llevan siempre sistemas muy sofisticados de cuántos días se toman cada momento, cuánto les corresponden y todo eso. Ahora, ¿qué pasa cuando hay retribuciones variables? Porque nosotros tenemos que ver cómo hacemos para calcular el sueldo, digamos, cuando tenemos que considerar el sueldo normal. Si una persona está mensualizada y cobra siempre lo mismo, agarramos el último sueldo del mes completo y le calculamos sobre eso el plus vacacional, ¿no? Pero en el caso de que haya retribuciones variables, es decir, que haya, por ejemplo, como en este caso, que si se fijan ahí está el semestre y tiene mucha diferencia de sueldo entre un mes y el otro, lo hice medio grosero a propósito, pero puede ser el caso, por ejemplo, de un vendedor que percibe comisiones, ¿no? Que un mes perciba muchas más comisiones que otras, sobre todo cuando se trata de venta de bienes de mucho valor, que por ahí hay algunos meses que no tiene prácticamente comisiones y en otros tiene muchas. ¿Estamos? Entonces, en esos casos, ¿qué va a hacer? No se va a agarrar el último sueldo del mes, sino que se va a hacer un promedio del semestre, del último semestre, ¿sí? Para ver cuál es el sueldo promedio por todo concepto que percibe esa persona. Entonces se van a considerar los últimos 6 sueldos del mes, se dividen por 6 y sacamos el promedio. Entonces fíjense que yo les puse retribución promedio diaria, que sería el promedio mensual dividido la cantidad de días normales, ¿sí? Que son 30, 1036. Retribución promedio para vacaciones sería el promedio mensual dividido los 25 días, y ahí nos da 1413. La diferencia entre 1413 y 1036 va a ser el plus vacacional. O sea, este cuadrito, en definitiva, se maneja igual que este. La diferencia está en lo previo, en cómo sacar este promedio. Cuando tienen retribuciones variables, se da de esa manera. Ahora, les tiene que decir que tiene una retribución variable. Si no, no. No es que siempre que varía, cobré 10 pesos más, listo, tiene retribución variable. No. La retribución variable es algo que está estipulado en una organización. O cobrás comisiones o no las cobrás. O cobrás un beneficio por venta o por ganancias o no lo cobrás, ¿sí? Después, si se da una diferencia porque justo hubo un aumento de básico, porque justo hubo un acuerdo distinto, remunerativo, porque justo... Bueno, eso no se considera. Solamente se consideran las cosas que cuando está establecido que hay una retribución variable. ¿Estamos? Bueno, la realidad es que vacaciones no tiene mucha historia, es eso, o sea, simplemente los días que son de vacaciones, en vez de dividir por 30 el mes, se divide por 25 y ahí ya se tiene incluido el plus, ¿sí? Ese es el plus que se tiene por día vacacional. Obviamente, a la hora de ponerlo en el recibo de sueldo, nosotros vamos a tener que hacer, por ejemplo, 31.092 dividido 25 y a eso hay que multiplicarlo por los 14 días o por lo que se haya tomado. Y después a este de arriba lo multiplicaré por los 16, por ejemplo, restante. Y ahí saco cuánto es el sueldo que va a cobrar normal por lo que trabajó y cuánto es el sueldo que va a cobrar por los días que se tomó de vacaciones. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, sí, Andrea también. ¿Qué nos queda para la clase que viene? De todo, nada. Nos queda casos prácticos de feriados y de vacaciones. Explicarles cómo se trabaja con el feriado, que no es muy complicado. O sea, el feriado básicamente va a depender de si se trabaja o no. Si no se trabaja, se cobra como un día normal. Y si se trabaja, se cobra como el día normal más un día de vacaciones. Ahí también hay como una creencia de que el feriado se paga doble. En realidad se paga un poco más que doble.
porque se paga un día normal más un día de vacaciones. Entonces, en ese sentido, por eso para poder darle los casos prácticos de feriado, primero les tenía que explicar cómo se calculaban las vacaciones, porque si no, no lo iban a saber hacer. Y después también vamos a ver algunas figuras particulares que no son ni feriados ni vacaciones, que llevan otros nombres, como por ejemplo días no laborables, asuetos, días conmemoratorios, etcétera, que les voy a dar cuáles son las diferencias conceptuales para que ustedes sepan diferenciar y que no todo sea feriado, no todo sea, porque hay algunas cosas que son tienen otro tratamiento, ¿sí? Bueno, chicas, se me pasó rápido la clase de hoy, no sé si les pasó lo mismo o ustedes ya están pensando por qué no se calla este profesor, pero a mí se me pasó bastante rápido. No, sí, se pasa rápido.